ese gozo, porque ese es un fruto del Espíritu. Pues cuando alabamos al Señor, cuando nos alimentamos de alabanza, pues pasa algo maravilloso en nuestro corazón. Y yo estuve escuchando como por una hora alabanza y dije, no, pues cambiamos el mensaje, Señor. Tenía aquí uno sobre cómo crecer con la palabra, pero luego el Señor me puso gozo. Estándome gozando con estas alabanzas, dije, ok, Señor, vamos a ver el gozo. Entonces, bueno, pues de verdad que nuestro espíritu se alegra en el Dios de nuestra salvación. Y acuérdense que el gozo es un fruto del espíritu. Bueno, en nombre del Señor comenzamos. Y bueno, esos jóvenes que cantaron estuvieron en nuestra iglesia, no sé si se recuerdan. Sí, yo me acuerdo. Los tres estuvieron. Y bueno. Me acuerdo. Me acordaba mientras estaba oyendo la pastora de los desayunos, cómo nos gozábamos. Ay, sí, sí. Bueno, esperemos que el Señor nos dé nuevamente esa oportunidad. Y bueno, pues en el nombre del Señor, empiezo con el versículo de Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo y es muy importante que notemos una cosa, ¿verdad? Él cuando las habló, pues era un momento muy difícil porque hablar de gozo y alegría, cuando yo estaba a punto de ir al Getsemaní y me puse a meditar, ¿verdad? Cómo él se iba a enfrentar a sus acusadores, a los que se iban a burlar de él, a los que lo iban a insultar y bueno, a golpearlo y lo odiaban y él estando en esa condición, sabiendo lo que iba a pasar, él pronunció estas palabras, ¿verdad? Después de decir que yo soy la vid verdadera, mi padre labrador, todo el pámpano que en mí permanece llevará fruto. Después de ese mensaje en el versículo 11 es que dice esta palabra. Estas cosas les he hablado. Todo lo del 1 al 11 del capítulo 15 de Juan habló para decir, esto que les he hablado es para que mi gozo esté en vosotros. O sea, no es gozo de nosotros. De nosotros se va produciendo, pero como fruto del Espíritu. Porque a veces depende de las circunstancias, si sentimos gozo o no, ¿verdad? Nuestras emociones, en nuestra alma. Pero este es el gozo del Señor. Y vamos a ver, bueno, a mí me encantó esta reflexión y dice que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, pues qué extraordinario, ¿verdad? Habrá sido el Señor para permanecer en él, ese gozo y en esos momentos tan duros de prueba y tener el deseo de en ese momento y hasta hoy decirnos, gócense, mi gozo va a estar en vosotros. Pero bueno, yo estaba meditando, sí, el gozo del Señor es, pero porque él iba a hacer algo que nos iba a producir gozo y decía, yo pensaba, si no me produce gozo, meditar, reflexionar que él fue a la cruz, pagó mi pecado, me compró. Si eso no me produce gozo, entonces ya nada me puede producir gozo, de verdad. Por estas alabanzas que el maestro de Galilea va pasando por aquí y gócense y dejen lo que se mueve en su corazón y todo eso. Eso lo estuve buscando precisamente por estos versículos que les voy a compartir. Entonces era una prueba dura para el Señor y él tenía un gozo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el gozo que es tan diferente al del mundo, sea nuestro gozo, mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Es lo que les decía, que el mundo pues no nos puede dar el gozo, nos da felicidad, nos da satisfacciones. Claro, tenemos satisfacciones cuando hay logros, cuando hay metas cumplidas, pero el gozo que es fruto del Espíritu Santo no lo puede proveer nada sino el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, comenzamos. El gozo del Señor debe mantenerse intacto en nosotros, amén. Y debe predominar en toda la vida de los cristianos. Todos los que decimos que somos cristianos tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A lo mejor hemos desarrollado un fruto más que otro, pero, perdón, no estoy. Entonces, les voy a dar algunos versículos para que meditemos.
porque de verdad que a veces estamos, y no me incluyo, ¿verdad? Que a veces estamos tristes, tenemos días como un poquito apachurradas, preocupadas, como que no, nada nos provoca gozo, abatidas, viendo tantas situaciones, nos deprimimos, pero yo entendí cuál es el verdadero gozo, ¿verdad? Entonces, como cristianos, deberíamos estar llenos de gozo en todo. Filipenses 4, del 1 al 4, miren lo que dice. Así que, hermanos míos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero habla con mucho amor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Ruego a Evodia y a Sitiki que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que algunos no estaban como el apóstol decía, ¿verdad? Que estuvieran gozosos y firmes. Dice, asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es lo que Claudita nos compartió ayer. Está nuestro nombre en el libro de la vida, somos salvos, pero sí tenemos flaquezas como aquí vemos a Sintique y Evodia. Los nombres un poquito, no le pongan así a sus hijos ni a sus nietos, Sintique y Evodia. Dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y me llamó la atención, dice otra vez, regocijaos. O sea, les repite. ¿Dónde debe estar nuestro gozo y nuestro regocijo? En el Señor. Pero digo, ¿por qué les repitió? Regocijaos en el Señor siempre. Y le dice, ok, se los voy a repetir. Otra vez digo, regocijaos. ¿Siempre? Sí. En primera de Tesalonicenses o segunda de Tesalonicenses, no le puse, nomás puse Tesalonicenses 5:16 dice, porque uno tiene 5 versículos y el otro nomás creo que 3. Entonces dice, estad siempre gozosos. ¿Siempre? Señor, ¿siempre, Señor? Sí. Ok. Bueno, en la vida del cristiano debería estar siempre el gozo permanente. Y ahora pude entenderlo más, ¿verdad? Que ese gozo del Señor tiene que ser permanente y no tiene que ser solo cuando estamos tranquilitas, cuando estamos todo bien, que estamos con salud, que las finanzas están bien, que la familia está sana, porque nos damos por ahí con las emociones, ese gozo, pero la palabra nos acaba de decir, está gozoso siempre en el Señor. Saqué algunos versículos que el Señor me mostró, por ejemplo, en Hechos 8:39, el gozo en la conversión. Ayer nos habló Claudita de perder el primer amor, ¿verdad? De que cuando nos entregamos al Señor era una felicidad y era un gozo que a todo el mundo le predicábamos y todo el tiempo queríamos estar con la Biblia, oyendo alabanza y bueno, el Señor exhortó a las iglesias de Asia, ¿verdad? Que dejaste tu primer amor. Pero ese gozo debería de permanecer día a día, el día que nos convertimos. Recordarlo siempre. Señor, un día me trasladaste, un día escribiste mi nombre en el libro de la vida, un día voy a estar contigo. O sea, eso tiene que ser un gozo en nosotros. Dicen Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Miren, el eunuco se acababa de convertir y se acababa de bautizar. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8:39 que siguió gozoso su camino. Y yo me imagino que todas, cuando recibimos al Señor y sentimos que había una esperanza, ¿verdad? Un cambio de vida, una vida diferente, pues el gozo ese acompañó al eunuco, ¿verdad? Y debe de acompañarnos el día a día. Yo le dejo las escrituras y el Señor que se encargue, el Espíritu Santo, de devolvernos ese gozo de nuestra salvación. Porque a veces lo perdemos como el rey David, ¿verdad? Dice en una ocasión, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor o cuando nos enfriamos, se pierde ese gozo, mis amadas. Otra escritura
Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este es el gozo en leer la palabra de Dios, en comernos esa palabra, dijo Jeremías. Pero él las halló, dice, fueron halladas. O sea, nosotros para hallarlas y comerlas, ¿verdad? Y sentir ese gozo, pues tenemos que abrir la palabra de Dios y la Biblia, y el Señor nos ha estado como exhortando, ahí no ha dejado de exhortarnos que leamos más y más la palabra de Dios. Así que anoten Jeremías 15:16. Y bueno, el gozo en la oración. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, en la oración, en la intimidad con el Señor hay gozo, mis amadas, también. Por eso dice en Juan 16:24. Después de que bailé el merengue, así, se me secó la garganta. Entonces dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y ya hemos entendido, ¿verdad? Que no podemos ir y, Señor, te pido. Tiene que ser en una comunión íntima y conociendo su voluntad. Porque esa es la palabra, que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad será hecho. Porque no podemos decir, ay, Señor, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, yo quiero un viaje, yo quiero... No, pues, el resto se refiere a esto precisamente de, necesitas gozo, necesitas paz, necesitas sabiduría, pídemelo. Entonces, en Santiago 1:2, miren lo que dice. El gozo en las tribulaciones. Dice Santiago, el hermano, que es un poquito regañón. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será, hermanas? Bueno, yo estaba meditando en esos versículos. Y bueno, la prueba más dura que yo he pasado últimamente fue la de Erika. Y de verdad no puedo decir que me estaba gozando, pero había algo que me daba como una esperanza. Y yo decía, bueno, Señor, es que yo no puedo hacer nada, es que tú lo puedes hacer. Y bueno, yo no me podía gozar. Entonces, al leer esto es como una confrontación, ¿verdad? Gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, el Señor sabe que si le buscamos cuando estamos en la prueba, de verdad le buscamos, nos rendimos, confiamos en Él, activamos la fe, Él nos va a dar gozo. Ok, Señor, como dice Claudita, bueno, ¿qué voy a hacer? Para ella fue no sé cuántos años o tiempo de trabajo que se le perdió. Obvio que no iba a saltar de gozo, pero entendió que no podía ponerse triste. Ok, Señor, no se puede, pues ya, se perdió. Voy a trabajar más. Bueno, el gozo en el sufrimiento, dice en Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido testigo, de haber tenido, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces nos deprimen cuando se burlan de nosotros como cristianos, cuando nos critican? Y aquí la palabra dice que el apóstol Pablo y Silas salieron gozosos, sus compañeros, no sé con quién iba en esa ocasión, pero casi siempre su compañero era Silas o Bernabé. Y dice que salieron gozosos de haber tenido por dignos de que los atropellaran por causa del nombre del Señor. Así que, mis amadas, gócense cuando me criticaron, se burlaron de mí, pero fue por causa del Señor, porque soy cristiana. Perdón. Ok. Segunda de Corintios 1:24 nos dice, no que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo. Por la fe estemos firmes. Eso es el gozo en el servicio, ¿verdad? El ser útiles para los demás. Simplemente el colaborar en este taller, el estarse
preparando cuando les toca, están haciendo un servicio para el Señor. El sembrar en la obra, me tiene impresionado el Señor por la obra que está haciendo en ustedes, de verdad. Wow. El gozo al final del camino. Dice en Hebreos 12:22. No que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En eso estamos pues ya esperando, ¿verdad? Este cumplimiento, y debemos estar gozosas. No tenemos por qué tener temor ni duda, al contrario, afirmarnos más y esperar, ¿verdad? Con gozo al Señor, porque Cristo viene. Estamos viendo todas las señales cumplidas, estamos conscientes de que nos tocó vivir los últimos tiempos. Entonces tenemos que tener mucho gozo porque vamos a estar con esos millares de ángeles en el cielo y conocer al Señor Jesucristo. Imagínense, si eso no nos emociona, bueno, si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos, como dijo el apóstol Pablo. Regocíjense siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Ok. Entonces, ¿qué es el gozo de Cristo que los cristianos deberíamos de vivir? El gozo de Cristo. Dice la palabra que mi gozo está en vosotros, ¿verdad? El versículo que le leí en Juan 15:11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. No tan solo que esté, sino que de verdad se ha cumplido el gozo en nosotros. Bueno, la vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo, en un hombre o en una mujer. No sé si habían pensado en eso. La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo. O sea, estamos nosotros representando al Señor Jesucristo. Nos cuesta imitarlo, nos cuesta obedecer, pero Él está en nosotros y Él es el modelo. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, sí, tenemos que vivir la vida cristiana como Jesucristo, porque aquí lo dice clarito. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ay, Señor, pues es nuestro anhelo agradar hacia el Señor y reflejar, ¿verdad?, al Cristo que vive en nosotros. Y para eso estamos perseverando, orando, ¿verdad?, muriendo a veces a nuestros deseos. Colosenses 3:4 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Gálatas 2:20, ahí creo que me equivoqué con una de las dos citas, que la repetí. Pero entonces, la vida cristiana, ok. El gozo cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Parece una... El gozo cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Y esto quiere decir que este gozo profundo y permanente no se encuentra en nadie más, sino en Él. El gozo que anhelamos pleno, de verdad un gozo pleno, solamente se encuentra con el Señor. Entonces, en la intimidad, en escuchar alabanzas, gozarse con alabanzas, en leer su palabra, o sea, todo eso nos tiene que producir gozo, y si no, entonces preocupémonos, no ha habido un nacimiento nuevo, porque es alimento. Y cuando alguien se alimenta, yo veo, por ejemplo, a Yeisito, que en la mañana se levanta así como medio flojito, pero apenas le dan de comer, le llega una energía, wow, ya agarró fuerzas. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Si estamos tristes, deprimidas, frustradas, vamos a alimentarnos espiritualmente, mis amadas, porque ahí está el gozo del Señor. Bueno, hay otra clase de gozo con otros orígenes, pero el gozo, ya les había dicho, solo se encuentra en Él. ¿Cuántas cosas pensamos que es gozo en el mundo, verdad? Los logros, las propiedades, todo lo que sea, hay un gozo. ¿Por qué si no nos gozamos con el Señor a veces, verdad? Recordando, estudiando su palabra. Bueno, entonces, pues sabemos que es en Él hay plenitud.
es la plenitud en todo, ¿verdad? La paz, Él es la plenitud, el gozo, ¿verdad? El amor en todo, pero tenemos que buscarlo. Hay una diferencia entre gozo y plenitud de gozo. ¿Quién no desea la plenitud? Y es posible, amadas, es posible. Porque nomás está en nosotros, ya el Señor lo hizo todo, ya solo es que nos rindamos, que obedezcamos, que crezcamos, que maduremos para experimentar esa plenitud, que no sea tan solo el gozo, sino la plenitud. Dice un salmo, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos plenitud de gozo continuamente. Pero para eso ya sabemos, busquémosle, tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos este compañerismo, o sea, permanecer, ¿verdad? Alimentando nuestra vida espiritual. Y si es posible, ¿verdad? Alguien decía la semana pasada que no es entrar corriendo, Señor, buenos días, Padre, bendíceme, ayúdame, voy a mi trabajo y bendice a mi familia y cuídame. Paz, ya fue toda la relación y la intimidad que tuviste con el Señor. ¿Qué vas a experimentar? El Señor merece, ¿verdad?, que dediquemos responsablemente mínimo 1 hora al día, leyendo su palabra, escuchando alabanza. Ayer decía Claudita, ¿no lo entendiste? Vuélvela a leer. Busca en Google. Ahora que tenemos tantos recursos, entonces, bueno, dice Juan 17:13, el Señor Jesucristo, acuérdense la oración que él hizo tan hermosa en Juan 17, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Orando el Señor Jesucristo aún por nosotros para este tiempo. Dice, voy a ti. Él se estaba despidiendo ya. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Quién desea tener ese gozo cumplido en sí mismo? O sea, el Señor, pídanme, ¿verdad? No reciben porque no piden. Pero yo le voy a pedir, Señor, dame ese gozo, necesito ese gozo, esa presencia, pero no nos acordamos de pedir eso. Señor, estoy enferma, sáname. Señor, no ajusté para los biles. Señor, pide y pide y pide. Pero las cosas verdaderamente espirituales, ayer veíamos con Claudita que ya el Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo y solo es que le pidamos, Señor, dame el discernimiento, dame más entendimiento de tu palabra para comprenderla, para aplicarla, dame tu sabiduría. Eso es pedirle, amén. Y lo demás, ¿qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Primera de Pedro, casi estoy terminando, es cortito, 1:8. Quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, amamos al Señor Jesucristo sin haberlo visto. Creemos en Él sin haberlo visto. Aunque ahora no lo veamos, dice que nos alegremos con gozo inefable y glorioso. Anótenle, Primera de Pedro 1:8. Quien amáis sin haberle visto, en quien creyéndole, aunque ahora no lo veas, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Amén. El otro punto es tener un gozo permanente, ¿verdad? Que esté siempre, ¿verdad? Que no sea solo cuando ya les leí varias escrituras, cuando estamos bien, no, cuando estamos enfermos, cuando estamos en prueba, cuando estamos en tribulación. Me dice la palabra que siempre debemos estar gozosos. Acuérdense que eso es un fruto del Espíritu, no es una emoción. Tenemos que separar. Yo me emociono y hoy estuve emocionada, escucha alabanza, pero a la vez me gocé en el Espíritu. Pero gozarse de verdad solo en el Señor. Regar ese fruto, que es el gozo, porque hoy estoy hablando del gozo, ¿verdad? Pero cada día podemos meditar en diferente fruto del Espíritu, que el fruto es el amor, pero los derivados del amor, pues ya es gozo, es el que sigue, ¿verdad? Amor, gozo. Así que gózate, hermana.
En la Biblia el gozo es una intensa felicidad o un gran deleite. Además está definido como parte de la personalidad del cristiano, ya que es un fruto que produce el Espíritu Santo. Como fruto crece cada día y se hace más evidente. Una actitud enfocada en las promesas de Dios te llevará a tener mejores resultados, a crecer y vencer obstáculos. Es una decisión ser feliz y sonreír aún en medio de las dificultades. Dios está con nosotros dándonos su ayuda en todo tiempo. Amén. Entonces, pues eso es cortito lo que les tenía para compartir hoy. Es cortito, pero muy sustancioso. Es como cuando vas a un buffet y hay mucha comida muy deliciosa y en un plato te sirves poquito de cada cosa, pero lo disfrutas y sabes que es una comida muy buena. Entonces yo le pido al Señor de verdad que nos produzca ese verdadero gozo en nuestro corazón, que ese fruto del Espíritu Santo sea más evidente, amén. Y eso sabemos que también lo tenemos leyendo su palabra, conociéndolo más a Él. Les quería leer para terminar una reflexión de lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no busquemos más en lo vano. Entonces, miren, es una historia que nos lleva a una reflexión. Dice que una fría tarde de otoño, un anciano salió a dar su caminata habitual al parque, llevando bajo su abrigo una bolsa de papel con migajas para alimentar a las aves. Al llegar al parque, notó que la banca en la que se acostumbraba a sentar a esparcir las migajas estaba ocupada por un niño. Al acercarse un poco, el anciano notó que el niño arrojaba con su pequeña manita algo que parecía ser comida. Sin embargo, cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que se trataba de aserrín. No eran migajas de pan, ni semillas, ni comida de aves, sino aserrín. Intrigado, el ancianito le preguntó: «Niño, ¿qué es lo que haces?». El pequeño, de aproximadamente 6 años, le respondió: «Señor, vengo todos los días al parque, al igual que usted, y he observado que muchas aves se le acercan cuando les da de comer. Yo también quiero que ellas se acerquen a mí, pero por más que les doy de lo que traje, no se acercan ni un poquito». El anciano sonrió, se sentó junto a él y le explicó: «Pequeño, tienes que saber algo muy importante. Los pajarillos están acostumbradas a las migajas de pan. Ellos no comen aserrín, por eso, aunque se los ofrezcas, no se acercarán a ti. Sin embargo, dales un poco de migajas y verás cómo bajan apresurados de los árboles para comer. Si tú les das el alimento indicado, ellos vendrán y se acercarán a ti sin ningún problema». Al final, el anciano abrió la bolsa y la puso en manos del niño, quien con alegría comenzó a esparcir migajas por el jardín y por el suelo. Muchas aves se acercaron a comer aquella tarde y el niño se sintió alegre y muy feliz. Al igual que en esta historia, hay 2 tipos de alimento en esta tierra: el aserrín del mundo y el pan de la palabra de Dios. A simple vista parecen ser iguales. Sin embargo, si los miramos de cerca, descubrimos la gran diferencia que existe entre ellos. El aserrín del mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, servidos en el plato del humanismo y la filosofía, no son más que polvo que se lleva el viento. Las cosas que el mundo ofrece, sus deleites y placeres, son como la espuma. Parece que pueden saciarnos. Sin embargo, al meter la mano solo hay vacío y desilusión. No obstante, la palabra de Dios es verdadero alimento para el alma y para el espíritu. Cuando comemos el pan de las Escrituras y bebemos el agua de la verdad, nuestra hambre es saciada y nuestra sed es apagada. ¿Quién es realmente un hijo de Dios? Quien es realmente un hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el aserrín y el pan. Hoy en día, muchos que se dicen cristianos están comiendo del aserrín del mundo, en lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo. Y por esta razón, muchos se sienten débiles y cansados, al punto de desmayar y caer, debido a que no están alimentados con los nutrientes espirituales de la fe, la esperanza y el amor. No tienen fuerzas para continuar. Lo único que verdaderamente puede satisfacer los anhelos del alma y que puede llenar los vacíos más profundos
de nuestro ser es la palabra del Dios viviente. Yo pregunto, si no comemos el pan de la palabra de Dios, ¿con qué fuerzas vamos a enfrentar la vida? Cuando vengan los problemas en el hogar, ¿con qué fuerzas vamos a ser pacientes y perdonar? Cuando haya dificultades, ¿cómo vamos a estar de pie ante el afán y la ansiedad? Dios quiere otorgarnos la bendición del crecimiento espiritual. El Señor no quiere que nosotros vivamos en medio de la depresión, de la fatiga y la debilidad. Él no quiere vernos frustrados y derrotados en esta vida. Crecer espiritualmente significa llegar a ser firmes en Dios y encontrar fuerzas en Él. Si crecemos espiritualmente, podemos superar con éxito las adversidades que esta vida conlleva. Aun cuando vengan ríos impetuosos contra nosotros, podremos estar de pie ante el Señor. Amén, mis hermanas, pues esto es lo que el Señor me dio para compartirles. Espero que sea de mucho provecho este alimento, que a mí me alimentó bastante. Amén. Y con eso estoy terminando. Entonces, muchas gracias. Amén, pues. En realidad, si nosotros no estamos gozosos, no es porque no queremos, porque siempre tenemos, como usted mismo dice, la oportunidad de que le pidamos al Señor ese gozo, aunque no lo tengamos, aunque no nos sintamos en ese momento. Podemos orar para que Él nos lo dé. El Señor dice que no lo va a dar. Entonces, de verdad que cuando decimos, ay, es que no tengo gozo, es porque no pedimos, no recibís porque no pedís. Bueno, es una palabra de aliento que el Señor nos da, ¿verdad? Para que estemos gozosos. No es fácil, pero hay que practicarla, ¿verdad? Hay que ejercitarnos en esa área para poder soportar todo lo que nos venga. Y no es que sea un gozo de carcajearnos ni nada. Simplemente es un fruto. Ok, Señor. Podemos ver en las escrituras cuántos ejemplos, ¿verdad? Los apóstoles encadenados, presos, ¿cómo estaban? Los habían golpeado al apóstol Pablo cantando alabanzas. Entonces, bueno, mis amadas, gócense en el Señor. Y si escribieron las escrituras, repásenlas, ¿verdad? Que nos gocemos más en nuestra salvación. Amén. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta tarde, tener nuestra comunión con Él. Y bueno, aquí está Claudita, está Cristi, está mi Nancy, Silvita y Lupita. Y bueno, de esa manera vamos a ponernos a orar en este momento y que el Señor les bendiga, mis amadas. Amén, Señora. Así es. Bendito Padre, gracias por otro día, Señor, que tú nos regalas, por esta palabra, Señor. Como bien dice la pastora Rosita, nos anima, nos alienta, nos levanta, Señor. Gracias porque sabemos claramente que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor, que cuando estemos caídas y desanimadas, lo único que tenemos que pedir es el gozo de nuestra salvación,